Bueno, en este videito les voy a explicar el tema de las coordenadas cartesianas, es decir, cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, que es esto que vemos acá, y cómo esos puntos, una vez ubicados, transformarlos en la gráfica de una función o en una gráfica. Puede ser estadística también, además de funciones. Entonces, vemos acá dos rectas numéricas, una horizontal, que es esta que está acá, que es el eje X, o eje de las abscisas se llama también a veces. Y esta recta numérica vertical, que es el eje Y o el eje de las ordenadas. Justo en el medio donde se cortan los dos, tenemos el punto 0 de X y 0 de Y. O sea, las dos rectas numéricas se cortan justo en el 0. Entonces tenemos desde este puntito para adelante los números positivos del eje X hasta el infinito. De 0 para atrás tenemos los números negativos del eje X hasta el menos infinito. De 0 para arriba tenemos los números positivos del eje Y hasta el más infinito. Y de 0 para abajo tenemos los números negativos del eje Y hasta el menos infinito. Si yo recorto el eje desde 0 hacia más infinito, o desde 0 hacia menos infinito, o lo mismo en Y, de 0 a más infinito y de 0 a menos infinito, tengo semiejes, es decir, la mitad del eje, un semieje. Los semiejes determinan cuadrantes. Por ejemplo, el semieje positivo de X y el semieje positivo de Y determinan este, que sería el primer cuadrante. Vamos a ubicar la palabrita ahí. Este es el primer cuadrante, lo delimitan el eje positivo de Y y el semieje positivo de X. Ahora, el semieje positivo de Y, que sería este, y el semieje negativo de X, que sería este, nos determinan acá este pedacito del plano, que sería el segundo cuadrante. Ponemos la palabrita ahí. Segundo cuadrante determinado por el semieje positivo de Y y negativo de X. El semieje negativo de X y el semieje negativo de Y me determinan este sector del plano, ¿sí? Que sería el tercer cuadrante. Y por último, vamos a ponerlo por acá, el semieje positivo de X y el semieje negativo de Y me determinan este pedacito del plano, que sería el cuarto cuadrante. Y ahí tenemos los 4 cuadrantes. Vamos a ubicar puntos ahora. Vamos a ubicar, por ejemplo, un punto en el primer cuadrante. Cuando nosotros ubicamos puntos, siempre primero tenemos que pararnos en el 0, 0. Ahí siempre vamos a estar paraditos al iniciar. Supongamos que quiero ubicar el punto que tiene coordenada 2 para X, estaría acá, y 3 para Y. Entonces, desde el 0 voy a ir hasta el 2 de X y desde el 2 de X subir hasta el 3 de Y. Y ahí voy a colocar el puntito, que se puso con la letra A. A ver si le podemos poner... Le ponemos el valor. Ahí está. Fíjense que ese puntito, 2 para X y 3 para Y, se escribe entre paréntesis y siempre se escribe primero la coordenada X del punto y después la coordenada Y del punto. Se separan por punto y coma. Ubicamos
otro punto. Por ejemplo, voy a poner un puntito al azar, uno acá. Ese puntito B que se marcó tiene coordenadas 6 de X, fíjense, 6 de X, y coordenada 1 de Y. Si yo lo escribo, para que se vea su valor, fíjense que me escribe entre paréntesis coordenadas 6 de X, 1 de Y. Bien, ahora, también podemos marcar, fíjense que acá, como es el primer cuadrante, tanto la X como la Y son positivos, porque es semieje positivo, semieje positivo. Si marco un punto, por ejemplo acá, en el segundo cuadrante, que se marcó con la letra C, ese punto tiene coordenada menos 5 de X y coordenada 5 de Y. Vamos a poner que aparezca su valor en el gráfico. Ahí apareció cómo se escribe, menos 5 coordenada X, 5 la coordenada Y. Fíjense que en el segundo cuadrante la coordenada X es negativa y la coordenada Y es positiva, porque está determinado por el semieje negativo de las X y el semieje positivo de las Y. ¿Sí? En el tercer cuadrante la coordenada X va a ser negativa y la coordenada Y va a ser negativa también. Un punto en el cuarto cuadrante va a tener coordenada X positiva y coordenada Y negativa. Marcamos uno más solamente para ver un ejemplo más. Se marcó el puntito D, que tiene coordenada menos 8 de X y coordenada 2 de Y. Si queremos poner su valor, fíjense que ahí aparece en el gráfico, entre paréntesis, siempre primero la coordenada X, después la coordenada Y del punto. Entre paréntesis y separados por una coma o por un punto y coma. Esto se llama par ordenado, cualquiera de estos, y siempre tiene primero el valor de la coordenada X y segundo el valor de la coordenada Y. Por lo general, el par ordenado me está indicando, por lo general no, siempre el par ordenado me está indicando la posición del punto en el plano. Me está diciendo la dirección. ¿Dónde queda este puntito? Quedan menos 8 de X y 2 de Y. ¿Dónde queda este puntito? Quedan 2 de X y 3 de Y. Si nosotros unimos esos puntos, podemos generar una gráfica. Por ejemplo, vamos a generar una gráfica de ejemplo nada más, que es muy parecida a alguno de los problemas que ya vimos en la interpretación de gráficos, ¿no? Por ejemplo, este gráfico podemos ver que entre el menos 8 de X y el menos 5 de X es creciente. En cambio, desde el menos 5 hasta el 6 de X siempre viene decreciendo. Bueno, espero que esta explicación les ayude a resolver la primera parte del trabajo. Recuerden que también hay algunos videitos de explicación de interpretación de gráficos y que siempre que tengan alguna duda me pueden escribir y yo los ayudo a resolver.